Estar aquí en su casa. Gracias a Dios que estamos nuevamente aquí y pues vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Ya le adoramos, le entregamos nuestra ofrenda de alabanzas y ahora Él quiere hablar a nuestra vida, su palabra a cada uno de nosotros. Voy a pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 7 al versículo 8. Y le voy a pedir que se ponga de pie antes de darle lectura y vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora yo te doy gracias por todo lo que nos permites tener. Gracias por la vida. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa. Gracias por el privilegio que nos das de poder adorarte. En esta tarde, Padre, yo te pido por favor que hables a nuestra vida, que des esa palabra de aliento, esa palabra de fortaleza, que nos ayudes a levantarnos y a fortalecernos y a permanecer en ti. Toma el control de mi vida, Señor, usa mi vida, habla a través de mis labios esa palabra, Señor, que llegue hasta lo profundo de mis hermanos. Y que derribes toda obra del enemigo, Señor. Que quites todo aquello que el enemigo quiera poner en nuestra vida, en nuestro ser. Que quites todo cansancio, que quites toda indiferencia, que quites todo temor, toda inseguridad. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que podamos tener esa autoridad para poder escuchar tu palabra y esa autoridad para poder hablarla, Señor. Dame palabra, te lo pido por favor. En el nombre poderoso de Jesús, merecedor de la gloria y de la honra, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos en esta hora, hermanos, a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 7 y 8. Le voy a dar lectura y usted siga con sus ojos. Dice la palabra así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Puede tomar su lugar, hermanos. La semana pasada se empezó con una serie con características que debe tener la iglesia, ¿verdad? Nos hablaba el pastor hace 8 días acerca de esa unidad que también tenemos que tener como iglesia. Y hoy una de las características que el Señor quiere darnos a nosotros es ser una iglesia vencedora, una iglesia que venza, una iglesia que aprenda a vencer en todo. Ciertamente a veces somos personas que empezamos algo y a veces no lo terminamos, ¿verdad? O iniciamos con mucha fuerza para hacer algo, pero en el transcurso del camino pues hay cansancio, hay situaciones difíciles que no nos permiten a veces terminar. Pero el Señor nos quiere decir que tanto mientras estemos en esta vida, tenemos que aprender a ser una iglesia vencedora, una iglesia que aprenda a vencer en todo. Cuando somos gente que empecemos a orar y que seamos gente que venzamos en la oración, que persistamos en la oración, que seamos una iglesia que persista en la palabra, una iglesia que persista en todo cuanto a la vida espiritual, pero sobre todo que sea una iglesia vencedora. Nosotros vamos a ver aquí la vida de Pablo. Cuando él empieza a decir estas cosas, él empieza a despedirse y empieza a decirles que, bueno, él es su último tiempo de Pablo, es el último tiempo que él va a estar en medio de los que estaban alrededor de él, de esa iglesia a la que él les predicó, pero les estaba dando palabras de aliento, palabras de seguir hasta el final. Él empieza a decirle que, bueno, ellos tenían que seguir adelante. Él le habla a Timoteo, le dice: Timoteo, bueno, yo te encarezco, por favor, te pido por favor que no te apartes de la verdad,
te pido por favor que sigas en el camino de la verdad, que se van a levantar falsos maestros, se van a levantar gente que van a tratar de apartarte de la verdadera fe, o circunstancias que van a tratar de apartarte de la verdadera fe, ¿verdad? Pero que le dice, yo te pido por favor que no prestes oído a todas esas mentiras, que no prestes oído a las falsas doctrinas, y que estés fortalecido en mi palabra, que estés fortalecido en todo lo que has aprendido. Y que le dice, y tú sé sobrio. Una persona sobria es que está en sus 5 sentidos, ¿verdad? Que no, cuando hablamos aquí es ser sobrio de una persona que pues toma, ¿verdad? Y que al tomar pierde sus 5 sentidos, y pues ya en el momento del tomar, pues a veces su camino no es tan derecho que digamos, ¿verdad? Sino que va como que de un lado hacia otro, y luego empieza a hablar incoherencias o empieza a tener altercados. La vida de una persona que no es sobria, pues cambia. Pero él está diciendo a Timoteo que sea sobrio, que sea una persona que sepa estar en sus 5 sentidos y que aprenda a caminar rectamente hasta el final. Le dice el Señor, le dice Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado, mi tiempo ha terminado, mi partida está muy cercana. Estaba diciendo de alguna manera que ya iba a morir y que pues había terminado su trabajo. Él había terminado todo lo que el Señor le había encomendado. Y le dice, he peleado la batalla. Pablo fue un hombre que peleó la batalla, que peleó por el Evangelio, un hombre que había acabado la carrera. Fue un hombre que le dijo, he acabado la carrera, Timoteo, peleé la batalla de la fe, acabé esa batalla y por lo demás me está esperando la corona de la vida. Él sabía que terminando esta vida no se acababa todo, sino que para él el morir ya era una ganancia y que ahora iba a estar en la presencia de Dios para siempre. Entonces le está diciendo a Timoteo, Timoteo, acaba la carrera. Yo ya terminé la carrera, pero ustedes todavía se quedan y van a tener que caminar, pero necesitan terminar la carrera. Entonces es lo mismo que el Señor nos está diciendo a través de su hermosa palabra, que nosotros como cristianos debemos aprender a terminar la carrera, que debemos de terminar ese camino que el Señor nos ha enseñado, que es llegar hasta el final, que seamos una iglesia vencedora. Ciertamente, como Pablo, nos vamos a encontrar con situaciones difíciles en la vida, porque la vida del cristiano no es fácil. La vida del cristiano, desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nosotros vamos a enfrentar batallas todos los días. Batallas como cuáles, pues hacernos desistir del camino de verdad. Vamos a encontrarnos a veces con situaciones de mucha batalla. Esas batallas que nos van a querer hacer desistir del camino de Dios. Esas batallas de que mucha gente va a empezar a decir, bueno, antes que yo era cristiano, que no fuera cristiano, todo me iba bien. Pero ahora que soy cristiano, todas las cosas me salen mal. Y muchos por estas situaciones van a empezar o empiezan a mirar atrás. Como cristianos nosotros enfrentamos muchas pruebas, muchas luchas, muchos problemas, muchos obstáculos. A veces la familia busquemos a Dios y esos obstáculos que se presentan enfrente de nosotros nos hacen desistir y a veces el enemigo empieza a poner preocupaciones, desánimos, el decir, ¿sí valdrá la pena ser cristiano? ¿Sí valdrá la pena seguir yendo a la iglesia? ¿Sí valdrá la pena seguir adelante? Sí, y empezamos a veces el enemigo empieza a poner muchas cosas en nuestra cabeza, de decir, ¿sí será verdad lo que estoy yo? Estas cosas de lo que la Biblia nos habla. Y en muchos empieza a haber ese desánimo, ¿verdad? A veces por todas esas cosas que no pueden contestarse, o a veces el desánimo de ver la situación de las personas, de que no son lo que se imaginaban, o ven detalles en las personas y decir, es que yo pensé que era así, o por esta situación ahora ya no sigo, y ponemos nuestra mirada en el ser humano, pero el Señor nos está diciendo que nosotros no pongamos la mirada en el ser humano, sino en el blanco perfecto,
que es Jesucristo. Él nos está diciendo, hermanos, que pues esa lucha no solamente es contra carne y sangre, sino contra potestades también. Nosotros no tenemos una vida fácil como cristianos. Las potestades, Satanás y sus demonios van a hacer que tú y yo desistamos del camino. Él sabe que si nos aparta, nosotros nos perdemos la eternidad con Jesucristo y nos va a apartar de esas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Porque cuando nosotros empezamos a vivir en Cristo no significa que no tengamos problemas, pero sabemos a quién vamos a recurrir cuando tenemos problemas. Cuando tenemos necesidades sabemos, vamos a estar preocupados, pero no vamos a estar desesperados en medio de esas situaciones, porque sabemos de quién viene nuestra solución. Vamos a tener necesidades económicas, pero no estaremos tronándonos los dedos de ver cómo le hacemos. Sabemos que hay preocupación, pero el Señor siempre tendrá el control para salir adelante. Todas las cosas Él las proveerá. Entonces Él nos enseña que nosotros como iglesia tenemos que ser más que vencedores. La vida de Pablo no fue fácil, hermanos. La vida de Pablo fue una vida muy difícil. No nada más de Pablo, sino de todos los apóstoles, fueron vidas muy perseguidas. Pero si nosotros vemos la vida de Pablo, fue un hombre muy perseguido. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios. 2 de Corintios, Efesios. 2 de Corintios 11, y voy a leerles algunos del 23 al 28, dice la palabra de Dios así. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara y 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él tenía la preocupación por las iglesias, que la iglesia fuera fiel a Dios, que no se apartara por cualquier cosa, ¿verdad? Que no se apartaran por cualquier cosa. El cristiano o el ser humano, nuestra carne es débil. Y a veces por situaciones muy pequeñas se cansa y se aparta de la fe. Dios no quiere que seamos gente que se aparte de las cosas de Dios, sino que seamos gente que venza. Que aunque vengan persecuciones y las cosas difíciles a nuestra vida, nosotros seamos más que vencedores. Ciertamente vendrán desánimos en tu vida, sí. Vendrán ganas de decir, ya no quiero ir al templo, sí. Van a venir esas cosas, pero el Señor te dice, está bien, hoy no tienes ganas, pero levántate y ve nuevamente, esfuérzate. Él no quiere que seamos cristianos que quedemos caídos solamente, sino que nos levantemos. Dice, 7 veces cae el justo, pero 7 veces se debe de levantar. Gente que aunque tenga problemas, a veces el enemigo pone situaciones y a veces pecamos como seres humanos y a veces la culpa ya no nos deja acercarnos a Dios. Y a veces decimos, ¿para qué? Si ya pequé. ¿Para qué? Si ya hice esto. ¿Para qué? Pero el Señor te dice, si ya pecaste, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ven a Él y Él nos perdona y nos dice, bueno, ya pecaste, yo te perdono, sigue adelante, no te quedes ahí, esfuérzate. Porque lo que está preparado para nosotros después de esta eternidad, de esta vida terrestre, tenemos algo mucho mejor y más excelente, hermanos. El Señor quiere alentarte a ti y a mí a seguir como cristianos esforzándonos cada día, hermanos, hasta el final. Pablo sufrió muchísimo, sufrió azotes, desprecios, ¿verdad? Dice que fue azotado 39 veces, 40 menos 1, 39, ¿verdad? 39.
Y dice que estuvo en peligros en el mar, peligros en la tierra, peligros en la ciudad, por ir y llevar el evangelio. Estuvo a punto de morir en el mar, naufragando con gente con la cual iba, y el Señor le dijo: no te preocupes, porque todos los que van contigo, ni uno va a perecer. Él fue un hombre que tuvo mucha persecución y mucha violencia, mas sin en cambio Pablo, aún en medio de todo eso, no desistió, sino que se miró mirando, él contempló al blanco perfecto. Él quedó mirando a Dios siempre. Él siempre, su fundamento fue Dios. Y que aún en medio de todas las cosas difíciles, él nunca se desanimó para seguir a Dios. Ciertamente el ser cristiano no es fácil. ¿Cuántos de nosotros pasamos situaciones difíciles? Y ser cristiano no es fácil, no cualquiera arrebata el reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. La gente que es valiente, a veces el venir a la casa de Dios es de valientes. El seguir el nombre de Cristo es de valientes. ¿Por qué? Porque te tienes que enfrentar al desprecio de tu familia, al desprecio de tus amigos, al desprecio de muchas cosas, al tenerte que negar a tus deseos de antes y tener que vivir a los deseos que Dios te dice. El ser cristiano no es fácil, es de valientes. Y si nosotros estamos aquí, hermanos, es porque Dios nos da la valentía para seguir adelante. Pero muchos, aunque han conocido de Cristo, se han vuelto atrás. Y dice que aquel que toma el arado y mira atrás, no es digno de entrar en el reino de los cielos. Gente que está caminando por un tiempo y después se aparta de Dios y dice: no, ya no quiero saber de Dios, eso no es para mí, ya definitivamente no es bueno, no le hallo sentido, no veo que tenga un fruto para mi vida. Y entonces se regresan a vivir la vida que vivían antes, porque no pueden vencer a lo mejor las tentaciones, porque en la vida del cristiano vendrán muchas tentaciones, más tentaciones a lo mejor que las que tenías antes. Cuando somos cristianos te vienen tentaciones mucho más fuertes todavía, te vienen situaciones para que tú pelees más fuerte todavía. Te vas a enfrentar a gente que va a hacerte la guerra, porque van a ser usados por Satanás, porque dice que nosotros no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados. Y el Señor nos dice ahí en el libro de Efesios, capítulo 6, nos dice la palabra de Dios, del 10 al 13, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Quiere decir que un día va a venir algo bien difícil a tu vida. Pero dice el Señor: enfrenta la batalla, pelea la batalla, pero vence. A lo mejor pierdas en ese momento, a lo mejor va a ser en ese momento en que no estuviste tan fortalecido en Dios, que a lo mejor alguien vino y te hizo frente y peleaste con él. Y dijiste: híjole, ya peleé. Pero el Señor no dice: bueno, ya peleaste y que te apartes, sino que vengas a Él y le digas: Señor, perdóname, me equivoqué, y que te levantes y sigas firme adelante. Adelante, hermanos, hasta el final. Porque nosotros tenemos que ser una iglesia vencedora. Dice el Señor que ¿por qué tenemos que vencer? Bueno, la Biblia nos habla ahí también en el libro de Hebreos. Es uno de los capítulos más hermosos en cuestión de la fe. Hombres que, al igual como tú y como yo, con pasiones, con deseos, ¿verdad? Pero que fueron hombres que se mantuvieron mirando a Dios. Hombres que no les importó lo que estuvieran pasando en ese momento, sino que ellos se mantuvieron viendo no lo terrenal, no lo que iba a pasar en esta tierra, sino se mantuvieron viendo lo incorruptible, lo eterno, lo que perdura. Y esto es lo que el Señor nos quiere dar en esta mañana, en esta tarde, este consejo, de decirnos: tú no mires lo que hay alrededor de ti, mira a lo que vas a poseer después de esto.
Mantente mirando el blanco perfecto y la eternidad que Dios tiene preparado para nosotros. Esto que estamos viviendo, hermanos, es temporal. Como iglesia estamos viviendo algo temporal. La vida se va a acabar. ¿Cuánto vamos a durar? No lo sabemos. ¿Cuánto vamos a durar de vida? Pero lo que sí te dice el Señor, que mientras tú vivas aquí, venzas toda tentación, trates de vencer tentaciones, problemas, obstáculos, todo lo que te haga desistir de Dios, que venzas. Que si Dios te dijo que permanezcas mirando al blanco perfecto, tú míralo a Él, no mires a nadie más, míralo a Él. Si el Señor te dice que Él viene por ti, mantente esperando esa promesa, porque cuando terminen estas cosas, hermanos, heredaremos la corona de la vida. Tengo un tema de qué pasará cuando nosotros cuando aquí en la tierra haya una gran tribulación y nosotros estemos en el cielo en las bodas del Cordero. Estaba por predicar ese mensaje, pero el Señor me decía, primero háblales a hacer una iglesia vencedora, porque les está esperando la corona de la vida. Pero cuando nosotros estemos allá en el cielo, cuando aquí en la tierra sea un caos, allá en la tierra, en el cielo estarán las bodas del Cordero, allá estaremos adorando a Dios y allá estaremos siendo pasados por el tribunal de Cristo, no por el juicio. Juicio van a recibir aquellos que no aceptaron a Jesús cuando termine la tribulación y los 1000 años y que el Señor se siente en su trono a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Y que los que no hayan sido hallados sus nombres escritos en el libro de la vida, ellos serán juzgados y lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ahí será un juicio. Esos que vayan delante de Dios a ese juicio ya no tendrán salvación, no vencieron. Fueron gente que dijo, no quiero amar a Dios, no me importa Dios, o gente que decidió decir, creo que lo que me dicen de Dios es mentira, creo que no lo creo que es falso, no cabe en mi cabeza eso. Pero gente que no decidió amar a Dios y que decidió vivir una vida que no agradaba a Dios, entonces ellos serán juzgados. Y dice que si sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida, entonces serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero los que aceptamos a Jesús, ya sea que muéramos o que Cristo venga y seamos arrebatados y llevados allá, seremos en esas bodas del Cordero, ahí estaremos siendo premiados cada quien por lo que hicimos aquí, un premio para decirte, bueno, venciste, te va a dar la corona de la vida, la corona de justicia, y bueno, habla de muchos premios y habla de muchos galardones que vamos a recibir en el cielo. Ahí es como que el Señor te va a dar ese premio, te va a decir, bueno, tú predicaste, ganaste almas, entonces aquí está esa palabra que diste y te está esperando esta corona. Y ahorita vamos a ir viendo que el Señor en este tiempo, ¿por qué tenemos que vencer? Porque nos está esperando ese premio, ese galardón para ti y para mí, y además la vida eterna, hermanos, la vida eterna. Este mundo se va a acabar, los deleites y sus pasiones se van a acabar, pero nosotros los que creemos en Cristo permaneceremos para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Y Él quiere, hermanos, que seamos como esos hombres de Hebreos 11. Hombres que se mantuvieron mirando al blanco perfecto que es Jesucristo. Que nunca recibieron en esta tierra a lo mejor lo que Dios les prometió. Vamos a ver el caso, por ejemplo, nos dice, por la fe Abraham, ¿verdad? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y dice, y alcanzó buen testimonio de que era justo. Abraham se mantuvo viviendo una vida de justicia, una vida de rectitud delante de Dios. No así Caín. Caín hizo lo malo delante de Dios al grado de matar a su hermano, ¿verdad? Hubo odio en él al grado de matar a su hermano. Pero las obras de Abel fueron justas. Él sufrió el desprecio de su hermano hasta la muerte, ¿verdad? Tuvo una batalla con su hermano de rivalidad y empezó a tener su hermano odios contra Abel, y esto lo llevó a quitarle la vida. Pero más sin en cambio, aun aunque Abel
sabía lo que su hermano hacía en contra de él nunca le guardó rencor, nunca le guardó resentimiento, sino que hubo algo que lo perdonaba todos los días a su hermano, y dice que se mantuvo justo delante de Dios. La Biblia nos habla de Enoc. Enoc fue traspuesto para no ver muerto, pero tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc no murió, solamente dice que fue llevado, fue arrebatado. Esto es un sinónimo de los que dicen que cómo va a ser el arrebatamiento. Pues muchos vamos a ser arrebatados y no vamos a ver muerte. Muchos iban a morir, otros no van a morir y van a ser arrebatados. Pero dice la palabra de Dios que solamente los que hallaron buen testimonio delante de Dios, así como Enoc halló buen testimonio delante de Dios, él fue transpuesto para ser llevado a la presencia de Dios. Noé, un hombre de fe, un hombre que preparó el arca. En aquel tiempo, imagínense qué difícil es como hoy en día que nos dicen que Dios va a venir y que mucha gente va a desaparecer y que va a haber un tiempo de situación muy fea en el mundo, y hay gente que no lo cree. En aquel tiempo con Noé era lo mismo. Él decía, arrepiéntanse porque va a llover. Pero la gente no creía que iba a llover porque no sabían que era llover, no llovía. En aquel tiempo no llovía, solamente un rocío salía y era lo que regaba las plantas, pero no sabían lo que era caer agua del cielo y se burlaban de Noé. Y 120 años les predicó diciendo que se arrepintieran, que entraran al arca, que iba a haber un diluvio, pero ellos decían, ¡qué locura! Un diluvio, no va a llover aquí, no sabían ni lo que era llover. Mas sin en cambio solamente la fe de Noé y el haberles impartido esa fe a su familia, solamente él, su esposa, sus hijos y sus nueras se salvaron, 8 personas. Pero fue un hombre que le creyó a Dios, y aún en medio de las críticas que recibió Noé, ¿qué le dirían? Yo creo que muchas cosas, el decir una arca, un barco gigante en medio de un lugar donde ni siquiera hay mar, mas sin en cambio Noé fue un hombre que venció, un hombre que le creyó a Dios, que dijo, si Él dice que va a llover, va a llover. Y es lo mismo que nos dice a nosotros, si Él te dice que Él viene y que va a haber una gran tribulación, así será. Así será, si Él lo dijo, así será, porque su palabra está escrita. Él no miente, Él es verdadero. Y dice la palabra de Dios, Abraham salió de su tierra, a una tierra prometida. Él salió de Ur de los Caldeos, y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y él dice que salió de ahí para ir a esa tierra donde fluía leche y miel. Abraham no la vio. Abraham no vio esa tierra. Pero no porque no la vio, se desanimó. Él estaba caminando por fe. Él decía, Dios tiene preparado algo para mí. Pero lo que vio Abraham no fue algo que terminaba, una tierra que iba a terminar. Él se mantuvo viendo la ciudad celestial. Él dijo, a lo mejor en esta tierra no tengo una herencia, no tengo esa tierra, pero sé que el Señor me está preparando una eterna. Y dice el Señor, y si no fuera así, yo ya se los hubiera dicho. Cuando les dijo a sus discípulos, me voy, y les voy a ir a preparar una morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si no fuera así, si no fuera cierto, yo ya les hubiera dicho, no se preocupen, aquí se van a quedar en la tierra. Pero dice, pero es verdad, yo les voy a preparar una morada, no hecha humanamente, sino una ciudad celestial. Una ciudad, hermanos, en la que nos habla en el libro de Apocalipsis, una ciudad que tiene los cimientos más preciosos. Dice que cada cimiento es de una piedra preciosa, cada cimiento. Ahí esa ciudad celestial está hecha de oro, una ciudad, hermanos, de las piedras preciosas, más hermosas. Dice que cosas que ojo no han visto ni oído son las que están preparados para los que le aman.
cosas que no te has imaginado. Si tú te imaginas cuando ves en la televisión esas mansiones de los Beverly Hills que luego pasan, o vemos gente que tiene unas mansiones, unos campos tan hermosos, unas casas tan bonitas, y como humanos decimos, ay, cómo no tengo una casa así, ¿no? O queremos tener la que tenemos bonita. Pero dice el Señor, eso no es comparado a lo que yo tengo para ti. A lo que yo tengo para ti es excelso, es maravilloso, es grandioso, es algo que no va a terminar, es algo que no te vas a estar cuidando de que los ladrones vengan y te lo roben. Porque hoy la gente que tiene mucho dinero tiene que andar con muchos guaruras, con mucha seguridad para que no le roben sus camionetas, no le roben sus casas, y no vive en esa paz o en esa seguridad, ¿verdad? Siempre está esperando o está desconfiado. Dice, en aquel tiempo no habrá necesidad de que tú tengas que estarte escondiendo quién te va a robar, o que si vas a salir a la calle y tengas miedo, o que tus hijos salgan a la calle y digas, a lo mejor no regresan. En aquel tiempo no habrá nada de eso, sino que su paz, su cobertura y todo lo que el enemigo ha puesto, todo pecado, toda maldad, todo delito será echado juntamente con Satanás al lago de fuego. Pero la iglesia de Dios que venza, hermanos, tendrá el privilegio de poder estar en la ciudad celestial. Pero sobre todo, hermanos, contemplar a aquel que te amó. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos conocer a Jesús? Conocer a aquel que te dio la vida. Hoy solamente estamos como estos hombres de la fe, de oídas. Hoy no vemos claramente, solamente sabemos que Jesús existió y es real, hermanos. Si usted vea la historia, y la historia cambió, después de Jesucristo cambió, un antes de Cristo y un después de Cristo. En la historia no se menciona antes de Buda, antes de Mahoma, no se menciona nada, solamente se menciona a Jesucristo. Jesucristo es real y verdadero. Entonces Él te está diciendo como iglesia, iglesia, vence. Sé como esos hombres de fe que dice en el versículo 11, esos hombres que porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice que muchos de ellos, dice, conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero en el 16 dice, pero anhelan una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dice en el 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe se sostuvo como mirando al invisible. En el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno,
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos anduvieron errantes, anduvieron siendo perseguidos, aserrados, hermanos. No fue fácil la vida de los primeros cristianos, no fue fácil. Nosotros no hemos padecido nada de esto, no hemos padecido persecución. Lo único que, si acaso más grande, a lo mejor que tu familia te deje de hablar por causa de Cristo y que te diga, o tus amigos digan, se burlen de ti, es lo que más, pero nadie ha sido golpeado por causa de Cristo. Hemos sido a lo mejor vituperados, nos han dicho cosas feas por causa de Cristo, pero hasta ahí nada más. Y nosotros, el Señor nos dice, aún en eso tú mantente fiel, aunque pases problemas, aunque pases dificultades, mantente mirando al invisible, porque el Señor nos habla, hermanos, que la vida del cristiano en esos problemas, en esas situaciones que tenemos, a veces nos pasa como la parábola, o puede pasarnos como la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y que muchos de ellos fueron sembrados. La palabra de Dios dice que cayó junto al camino. Y los que son sembrados junto al camino es que de repente vienen las aves y se lo comen. ¿Y qué es lo que quería decir el Señor con esto? Dice que los que junto al camino son los que oyen la palabra. Y luego que la oyen, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Quiere decir que muchos de los que estamos aquí escuchamos la palabra y la oímos muy bonita, pero cuando salimos, viene el diablo y te dice, es verdad, esas son puras mentiras. O pasan los días y empieza esa duda, esa incredulidad. Y esto es, ¿saben para qué? Porque dice el diablo que no quiere que tú creas y te salves, sino que te condenes. Pero Cristo está aquí para decirte que la palabra de Dios quiere que caiga en buena tierra y la asimiles tan fuertemente en tu corazón que aunque te digan lo que digan y que vengan esos pensamientos de incredulidad, tú digas, Señor, si tú lo dijiste, así será. Dice que después otros, dice que vienen en pedregales, la palabra de Dios dice que viene y cae en pedregales. Y dice que cuando cae en pedregales, dice que la palabra de Dios cayó, se secó porque no tenía humedad, porque cayó donde había piedras. Dice, ¿qué es lo que significa? Dice el Señor, sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. A veces que la palabra cae en tu corazón y la aceptas y empiezas a caminar, y dice que cuando vienen las pruebas, se apartan. Cuando vienen las persecuciones, se apartan. ¿Por qué? Porque no tuvo esa fuerza la palabra en ti, porque solamente cayó temporalmente. Entonces tuviste un problema, tuviste algo que vistes en la iglesia, pasó algo con tu familia, entonces muchos dicen, no, mejor así. Hay veces que vemos, y ese que es cristiano y mira cómo vive, y el ver el testimonio de la otra persona nos hace apartarnos de Cristo. Pero el Señor te dice, no los veas a ellos, mírame a mí, ¿verdad? Porque ellos son humanos y se van a equivocar. Y la recompensa no viene de ellos, sino viene de Dios. Y Dios dice que la palabra no caiga en espinos, que no caiga en piedras, en la dureza de tu corazón. El Señor también nos dice que otros cayeron entre espinos y esa palabra se ahogó. Y dice la palabra que los que cayeron en espinos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Quiere decir que escuchan la palabra, pero luego el afán, el no tener tiempo para Dios, el querer hacer muchas cosas primero, buscar primero las cosas terrenales y luego el reino de Dios. Entonces la gente dice no, porque hoy tengo que trabajar, porque hoy tengo que hacer, porque no tengo tiempo y necesito esforzarme. El Señor no está enojado con que tú te esfuerces,
con que tú trabajes, sino que dice darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque muchos cuando ya tienen las riquezas se olvidan del amor de Dios y la gratitud de Dios, porque ahora su pensamiento es ir a pasear, ir acá, ir allá, y no es malo que vayas a pasear, es bueno porque todo tiene un tiempo, dice la palabra de Dios, es bueno que salgas a pasear, es bueno que disfrutes con tu familia, todo tiene un tiempo, pero cuando termine el tiempo de pasear, de disfrutar, tienes que seguir con el camino que Dios te mandó. Pero dice la palabra de Dios que a veces la palabra cae en buena tierra, y Dios quiere que la palabra caiga en buena tierra en tu corazón y en mi corazón. Esa palabra, hermanos, que nos dé siempre fuerza para seguir adelante. Dice que esa palabra cuando cae en buena tierra, tú vas a dar fruto al 100%. Y que aparte de tener ese buen fruto, tendremos la vida eterna. Y el Señor nos está diciendo que tenemos que ser esa gente que persevere hasta el final. Gente, hermanos, que tengamos en cuenta que nos está esperando la corona de la vida. Allá en el cielo habrá galardones. Yo les decía de las coronas, todo lo que va a estar allá en el cielo, ¿verdad? Va a ser algo muy bonito, hermanos. Seremos la realeza, somos hijos del Rey. Si aquí eres pobre, dice el Señor, somos pobres, pero somos enriquecidos por Él. Porque Él bajó a nuestro nivel para elevarnos luego a su nivel, al nivel de la realeza. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. No somos cualquier persona, hermanos. Los que perseveremos hasta el final no somos cualquier persona, somos los hijos del Rey. Somos los que herederos juntamente con Jesucristo de las cosas celestiales, somos coherederos juntamente con Él del reino de los cielos, hermanos, y tendremos ese premio de no morir jamás. Vamos a vivir aquí y al morir, dice, no es que ya dejemos de existir como muchos creen, sino que al contrario, pasamos de muerte a vida. Dice el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y que por Cristo, que Él fue vencedor de la muerte, ahora nosotros somos más que vencedores, y entonces nosotros también vamos a resucitar y estamos vivos. La gente que muere en Cristo, inmediatamente como el ladrón de la cruz, dice que fue al paraíso. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La gente que muere en Cristo, hermanos, va al paraíso, esperando la ciudad eterna, la nueva Jerusalén. Que todo esto termine, que los cielos que están aquí terminen, el cielo y la tierra, y todo sea destruido, porque dice que pasarán y que con gran estruendo, con fuego será purificada esta tierra. Y después vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y descenderá la nueva Jerusalén, y entonces todos los que fuimos vencedores estaremos en esa tierra. Y dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el libro de Apocalipsis, cuando nosotros leemos en las iglesias, el Señor nos dice a cada uno de nosotros, vence al que venciere, le daré comer el maná escondido, y le daré una piedrecita, y en esa piedrecita un nombre nuevo. Dios nos dará un nombre nuevo allá en el cielo. Al que venciere, le dará un nombre nuevo. ¿Cómo te llamarás? No lo sé, pero tendremos un nombre nuevo. ¿Saben por qué? Porque el nombre viejo nos recuerda lo que fuimos. Viviana fue esto. Pero delante de Dios, ese nombre nuevo te hace agradable delante de Dios. Él no ve lo que tú viviste antes, sino lo que tú hiciste después de haberle recibido y que venciste. Ahora para Él somos un perfume agradable para Él. Entonces el Señor nos habla que al que venza, hermanos, bueno, también le hará columna del templo de su Dios, o sea, alguien fuerte. Donde Él esté, nosotros vamos a estar. Ese es el privilegio de la iglesia.
Los que se salven en la tribulación, porque en la tribulación mucha gente será salva, no tendrá parte, tendrá parte en la eternidad, pero la esposa estará con el amado, con su esposo, ahí estará cerca, donde esté Jesús, ahí estaremos nosotros, y nadie nos separará de Él. Entonces, Él nos está diciendo, ahí ese privilegio vas a tener, de estar donde Él está. Entonces, Él nos habla, hermanos, de tener el estar con nosotros y cenar con nosotros. Dice, yo voy a cenar contigo, voy a estar contigo. Ese pasaje a mí, cómo me gusta cuando dice, y vendrán a mi mesa y se sentarán en mi mesa. Qué privilegio de sentarte en la mesa con el Rey. Dice, y haré que se sienten en mi mesa. Es un privilegio para los vencedores. ¿No se quiere sentar en la mesa con el Rey? Ya está servida la mesa. En cualquier momento suena la trompeta. En cualquier momento vamos a su presencia. Pero si tú al último te desanimas, de nada sirve haber caminado tantos años. Si en el último momento no sigues a Dios, ¿de qué sirvió tanto? El Señor dice, esto se acaba hasta que se acaba. Si ya empezaste, termina el camino. Los valientes arrebatan, los cobardes retroceden y no son dignos de entrar en el reino de los cielos. Los valientes, dice su palabra, que dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Esta es traducción lenguaje actual, donde dice que a pesar de sus enemigos, a pesar de lo que el diablo haga, a pesar de lo que tú sientas, tú dices, voy a seguir. Quizá hoy digas, me siento cansado y no voy a ir al templo, pero para el otro domingo levántate con la autoridad de Dios y ven a la casa de Dios. Que nada te separe del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Dice en Romanos capítulo 8, y con esto voy a terminar, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, del 35 al 39? Y dice la palabra, bueno, voy a leerles desde el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos, te puede separar del amor de Dios, porque Él está contigo y conmigo. Entonces solamente es que tú quieras, y el Señor nos está diciendo a través de esta palabra, vence, vence, lucha hasta el final, sé valiente, no te quedes. Es difícil porque el ser cristiano, no crean que es fácil, hay luchas muy fuertes. Si yo les contara de las luchas, así como Pablo, de las que he vivido, muchos dirían, y todavía permanece en pie, y estoy en pie no por mí, sino por la gracia de Dios.
porque Él me ha sustentado en medio de toda prueba, en medio de toda situación, en medio de toda persecución, en medio de todos aquellos que se han enojado en contra de mí. Hemos sido muchas veces con mi familia amenazados de muerte por causa de Cristo. Se han levantado cosas muy terribles a veces en contra de nosotros, pero Dios nos ha hecho más que vencedores. Hoy puedo decir, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te perseguían? ¿Dónde están aquellos que nos han hecho la guerra? Mas sin en cambio hoy me sostengo porque sé que mi redención viene del blanco perfecto que es Jesucristo, y sé que todo esto es verdadero y que es real, y que yo tengo que vivir hasta el final, que me está esperando la corona de la vida. Cuando mi padre murió, el Señor era una de las cosas que cuando oraba por él, el Señor decía: Oscar, has vencido y te está esperando la corona de la vida. Y ahora sé que el día que muera, o que Cristo me llame a su presencia, tanto a mi padre como a mi madre, yo los veré allá en el reino de los cielos. Y quisiera verlos a cada uno de los que estamos aquí. Y ustedes yo creo que quisieran verme, pero solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces vamos a ser valientes y esforzados y seguir adelante. Esta carne, hermanos, a veces se debilita porque quiere salir lo carnal, quiere salir ese hombre que quiere defenderse en sus fuerzas, pero el Señor nos dice, no es con espada ni con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu, que nosotros vamos a ser más que vencedores. Amén. Esta es la palabra de Dios y yo le voy a invitar que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque hoy nos estás diciendo que tus palabras son fieles y verdaderas y que hay que vencer hasta el final. Permite que cada uno de los que hemos escuchado esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Que no caiga en el camino, que no caiga en pedregales, que no caiga entre espinos, sino que caiga en buena tierra para que pueda dar fruto. Ayuda a todos aquellos que están empezando en el camino tuyo, Señor. Como le decías a Elías, come y bebe, porque el largo camino te resta todavía. Ayúdales a alimentarse de tu palabra, ayúdales a orar, ayúdales a fortalecerse en ti, porque esta batalla no es una batalla carnal, sino una batalla, Señor, espiritual, una batalla que nos enfrentamos contra los adversarios de las tinieblas, que quieren devorar nuestras vidas para destruirnos y que seamos condenados. Pero el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, que nos ha dado y nos ha dado juntamente con Él la victoria, te pido que fortalezcas a tu iglesia en el mundo entero por la cual tú vienes, porque muchos quizá están por tirar la toalla, porque muchos están cansados a lo mejor del camino, porque muchos a lo mejor es difícil la batalla, pero hoy te pido que fortalezcas a tu iglesia en el mundo entero, que fortalezcas a todos aquellos que hemos creído en tu Hijo amado Jesucristo, y ayúdanos a vencer, porque la batalla es dura, la batalla es difícil, pero en ti somos más que vencedores. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.